Hola, ¿qué tal? Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros. Y con este es un programa de Mundo Cristiano en el día de hoy con nuestro hermano y amigo Julio Gamba. Esperando que de verdad me hayan extrañado el lunes pasado, ya claro, que no pudimos estar aquí. Okay. Sin embargo, estamos aquí para seguir con el estudio de la palabra del Señor. Con Ciertamente. Un tema de estos temas interesantes que nuestro líder coloca para el estudio de la palabra de Dios. De verdad, gracias por estar ahí en sintonía con este programa Mundo Cristiano. Así es, y el tema para el día de hoy es: la Biblia es suficiente para la lucha, en la lucha del creyente. La Biblia es suficiente en la lucha del creyente. Usted sabe que en el momento que usted dio el paso, en ese mismo momento inició la lucha de usted. Y lo vamos a ver ahí en la palabra de Dios, que es una lucha titánica. Recordándole a ustedes que este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. En esta provincia de La Romana. Estamos ubicados específicamente en la calle Espaillat número 86. Y usted puede visitarnos. Nosotros tenemos los siguientes cultos. Los domingos a partir de las 9 de la mañana iniciamos con nuestra escuela bíblica, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios, y luego entonces los días martes con verdades bíblicas, jueves culto de exaltación y gloria a nuestro Dios con diferentes ministerios, así que ustedes saben. Y recuerde que el 19 al 21 el campamento de caballeros. Y también el próximo domingo tenemos culto para amigos. Cierto. Es el segundo domingo del mes. Sí. Tenemos culto para amigos, así que los amigos que nos escuchan pueden visitar nuestra congregación. Ciertamente, para que usted pueda escuchar palabra del Señor, y por ahí es que ese es el medio que Dios ha utilizado para ensanchar el reino. ¿Tú sabías? La herramienta para Dios ensanchar o agrandar su reino es la palabra de Dios. Es lo que Él usa para engrandecer el reino acá. La base de la palabra que vamos a utilizar para hablar de la palabra como tal, una de las bases es el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿no es verdad? No, tengo aquí 2 Corintios 10. Pero oye lo que dice segunda de Timoteo, que es una lectura que viene muy apegado al tema de la fortaleza y de la palabra de Dios como arma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente, que es el texto base de todo lo que es el mes, que es la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Entonces el texto base de ese tema general es el que tú acabas de leer. Sí, era especificándome que la Biblia es suficiente. Es suficiente, claro que sí, la Biblia es suficiente, y una de las suficiencias de ella es que es suficiente para redarguir, que eso significa para reprender. Y cuando habla de reprensión, está hablando de reprensión al individuo, reprensión a una persona que está cometiendo un hecho que no es el correcto a la luz de la palabra, y también con relación a esa lucha espiritual que nosotros libramos día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, porque tenemos una lucha y es multinivel. Esa lucha multinivel está en la carne. Es el principal frente que nosotros tenemos. La carne. Ciertamente, que es nuestro cuerpo. Ese es, como le llama Pablo, ese cuerpo de muerte. El segundo frente que tenemos es el mundo, el sistema del mundo. Y el tercer... Pero el sistema del mundo, ¿basándose en qué? Físicamente hablando, a nivel de ideología. El sistema del mundo con relación a lo que son el sistema del mundo, a lo que tiene que ver con la tabla de valores. No el mundo físico per se, sino a ese sistema de valores que hoy día, obviamente, como lo dice la palabra del Señor, el Dios de este mundo es Satanás, como lo establece la palabra de Dios. El Dios de este mundo, vamos a decir, mediatorial, que eso no lo vamos a explicar en estos momentos. Y el tercer frente es el mismo Satanás. Mira, yo quiero poner un ejemplo para este tema de las armas y lo suficiente que es la palabra de Dios con respecto a esa lucha. Y es, imagínate que un soldado tenga que ir a la guerra. Cierto. Y en el momento de prepararse, en vez de tomar el fusil,
tome una pistola de esa bonita, que son bien buenas. Una Glock. No, pistola de esa bien bonita, de colores, que utilizan los niños. De agua. De agua. Ok. Tome una pistola de agua. Okay. Se enganche su pistola de agua con algunos refuerzos de agua, algunas botellitas de agua, y salga a la batalla. Suena un poco jocoso y estúpido. Sin embargo, muchos cristianos han tomado la vida cristiana y la vida en este mundo de esa forma. O sea, que tú me estás diciendo que esa guerra espiritual que han estado librando muchos creyentes en nuestro círculo, han usado o están usando esa pistola de agua para dispararle al dueño del mundo. Al dueño de este mundo. Exactamente. Porque están utilizando un arma que no es efectiva, contra ese enemigo. Que el arma efectiva es exactamente la palabra de Dios. La palabra del Señor. Al no tener conocimiento de la palabra de Dios, se ven obligados a utilizar un arma que quizá ellos conocen y manejan, que es exactamente sus propios pensamientos, ¿cierto? Su propia ideología, sus propios credos, su propia forma de ser, y quieren atacar con esto a un arsenal de militares o demonios que vienen preparados con armamento específicamente para derrotarle. Así es, son sólidos. Y cada vez que utilizan son misiles de destrucción masiva. Imagínate tú. Entonces hemos visto que se ha tomado y ha sido engañado. Déjame decirte que esta generación ha sido engañada, ¿verdad?, de una manera bien infantil con relación a la lucha o la guerra espiritual. Y lo que han hecho es como cuando en la guerra del Golfo el mismo Estados Unidos hizo un engaño. Tú sabes que eso se utiliza en guerra. Sí, claro. El engaño. Hicieron como una, vamos a decir, simularon como que se iban a tirar en un terreno, y cuando hicieron esa simulación, en realidad no se tiraron allí, sino que entraron por otro lugar y ahí fue una emboscada y dieron el golpe. Entonces hemos visto que esta generación ha sido engañada de una manera sumamente muy infantil, como tú acabas de narrar, y le ha hecho ver que la lucha espiritual es una lucha como que yo estoy, es una lucha de poder. Y la lucha no es de poder, la lucha es de ideas. La lucha es completamente de ideología, pensamientos, razonamientos, y eso ha hecho que lamentablemente el pueblo de Dios haya estado perdiendo de manera continua esa guerra. Y no lo toca, el pueblo cristiano es lamentable, pero nuestro círculo no toca esa parte. Y de verdad esa herramienta el maligno la ha tomado, y en la actualidad ha estado haciendo un trabajo de forma negativa sumamente fuerte. Claro que sí, es por eso que estamos mirando cómo ha tomado tanta fuerza y cómo inclusive ha penetrado en el secularismo en la iglesia y demás, y vemos lo que ha estado aconteciendo, y es que el enemigo ha hecho que nosotros, en vez de tomar el arma por excelencia, nos vayamos a un arma que no es lo suficientemente poderosa como para hacer lo que nos corresponde hacer, y por eso Agaba, el creyente, se ha mandado o se ha ido huyendo. Tú sabes a qué, y no estoy diciendo con eso que estamos llamados o diciendo que esté malo, pero han entendido que para poder lograr la victoria necesitan algunos aditamentos aparte de la palabra, y por eso se ha ido mucho a estudiar psicología, para poder lidiar con las diferentes males en el pueblo o en las personas. Se han ido a estudiar cuántas otras cosas, cuando tenemos la palabra del Señor, que es divinamente todopoderosa y es la que tiene la posibilidad, como dice la misma palabra, de derribar, destruir fortalezas. ¿En qué consiste la lucha de todo creyente? Esa lucha la podemos ver aquí cuando dice acá en Efesios 12, que dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Basándonos en eso que acabas de leer, yo voy a mencionar tres. Lucha, tres. Frentes. Fortalezas. Ciertamente. Patrones de pensamiento pecaminosos y arraigados. Eso es una fortaleza. Ejemplo: amargura, lujuria y incredulidad. Figúrate que no estamos hablando de físicamente ni sangre ni carne. No. Pero así que se manifiesta. Claro, es claro. Argumento ese, ¿cómo se dice? Dios mío, ese es, digo, se me va el medio. El medio. Argumentos y altivez. Ideología, filosofía, mentiras que se oponen a la verdad de Dios. Ejemplo: Dios no existe. Así es. No hay poder en Dios. La Biblia es un mito. Es un mito. La Biblia es antigua, es un libro cualquiera. Hay que renovarla. No sé, hay que renovarla por el tiempo. Pensamientos cautivos. La mente la meta es someter cada idea, impulso y razonamiento a la autoridad de Cristo. Así es. Entonces, lo primero que el cristiano debe entender con quién está luchando. Así es. Y otra cosa que debemos entender, en qué campo estamos luchando. Así es. Es importante el campo porque tú puedes saber con el campo cómo te puedes mover. Así es. Para hacer cualquier tipo de estrategia, como estabas diciendo sobre lo que hizo Estados Unidos en el Golfo. Tú necesitas exactamente saber dónde estás peleando, con quién estás peleando y la herramienta que tienes disponible para esa pelea. Claro que sí. Y el campo de batalla de esa guerra es nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Dios quiere tu mente. Yo me río mucho cuando te dicen el campo de batalla. Pues yo no estaba pensando así. Tú dices el campo de batalla de la mente. Y la gente se olvida de eso. Sí. La gente entiende que el campo... A veces sucede algo en la casa y yo le digo a la pareja, espérate, lo que pasa es que no es como lo vemos. No es como lo estamos viendo físicamente, porque a veces nosotros... suena un poco contraproducente. Nosotros nos cegamos viendo, ¿me entiendes? Cuando las cosas no son así, y es por eso que es tan importante utilizar esta herramienta. Cierto. Que es lo que nos va a dar la oportunidad. Es como una especie de espejuelo. Claro, es el lente que te hace ver lo que en realidad es esa cosmovisión. Exactamente, ese lente, cuando tú te lo pones, tú vas a decir, espérate, pero no era así. No era como yo lo estaba percibiendo. Es como el lápiz cuando tú lo metes en una botella de agua, que lo percibe torcido. Exactamente. Pero la realidad es que está derecho. Está derecho. Entonces, cuando yo me pongo el lente de la palabra, ahí yo veo las cosas como están aconteciendo. Entonces el principal es, por eso ya, Satanás quiere tu mente. Dios también quiere tu mente. Por eso por eso no es de extrañar que el primer mandamiento dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Claro, y Satanás está interesado también en tu mente, y por eso tiene tantas distracciones. Y es la razón de que trabaja para la mente. Ciertamente. Si ustedes se fijan, el trabajo que hace Satanás va directamente a la mente del individuo. Yo quiero hacer un paréntesis pequeñito. Hay un artista, se me va el nombre, un artista secular, eso está dando la vuelta popularmente, que en un concierto en México detuvo, mientras él estaba cantando, se me va el nombre de ese, Maluma, creo. Mientras él estaba cantando, hay una persona, una de las, ¿cómo se llama la gente que están de aquel lado? Los fanáticos, un fanático, ese estadio lleno de gente que estaba con un niño de años, y él se detuvo de cantar algo y dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que traes un niño así? ¿Por qué yo digo eso? Porque la transformación de la mente, lo que Satanás anda buscando es iniciar desde ahí la transformación de la mente del individuo. Claro que sí. Para provocar que mañana, si tiene la mente del individuo y tiene la transformación de esa mente, va a provocar que el individuo
individuo rechace esto. Claro que sí, será un obrero de Satanás, fielmente. Entonces, como piensa dentro de ti, así tú eres. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, en tal sentido, es necesario. Por eso, Gaba, en un momento dado, en el año 2000, cuando fue aprobada la ley 4400, para que en las escuelas se estuviera impartiendo la Biblia, después del izamiento de la bandera y luego un día de la semana, y era esa ley exhortativa. Dicho sea de paso, todavía esa ley no se ha podido implementar. Las razones le hemos mencionado en otra ocasión. Colbert no hizo lo que tenía que hacer, el episcopado sí lo hizo, que fue, ¿verdad?, comisionado el episcopado dominicano, y Colbert como representante del pueblo evangélico, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, no se hizo eso hasta la fecha. Fíjate inmediatamente que eso se hubiese comenzado a implementar desde el año 2000 a la fecha, 25 años después, posiblemente esa palabra que es suficiente y todopoderosa, ¿qué iba a hacer en muchas mentes de jóvenes que saldrían de esas escuelas? Que iban a tener un temor al Señor. Claro que sí. Iba a haber una diferencia a la hora de yo tomar decisiones. Y hoy día estamos viendo esa deshumanización en nuestros jóvenes en las escuelas, porque se ha prácticamente, se dice que ahora van a implementar la materia de cívica, moral y cívica, obviamente. Y que la teníamos anteriormente cuando éramos estudiantes de verdad, de primaria, pero que hoy ha desaparecido. Y nada, y entonces eso es lo que nosotros queremos ver. Y ese cuerpo o esa lucha vamos a tenerla constantemente. Lo primero que somos nosotros los principales, el principal fuente o la principal frente de resistencia que tenemos somos nosotros mismos, Gaba. El principal, que es la carne, que va constantemente a querer desear cosas que no son. Y luego el sistema del mundo, que va a promover eso que nosotros deseamos. No ayudándonos. Por eso estamos mirando que desde el gobierno se promueven antivalores. Desde el gobierno se tratan de legislar a favor de ideas que van contrario a lo que es la palabra de Dios. Y es la razón por la cual el individuo tiene que arraigarse más o sacar más tiempo para el estudio objetivo de la palabra palabra del Señor. Claro que sí, como hablábamos fuera del aire, de iniciar a comer alimentos duros, alimentos sólidos, como dice el apóstol, y dejar de estar bebiendo leche a esta altura de juego. Exactamente, porque lo que estamos mirando, todo esto que se está viendo, Gaba, la ideología woke, la ideología que estamos mirando, las diferentes ideologías, el transhumanismo, todas estas ideologías que Miklos Lucas estuvo ahora, me parece, invitado por Acción Cristiana, estuvo en el día de ayer en una ponencia y ha estado haciendo un media tour, que cómo lo que está sucediendo y lo que está haciendo el sistema del mundo con la tecnología y cómo está deshumanizando, cómo está tratando de quitar esa palabra y queriendo hacer inclusive hasta los mismos creyentes, Gaba. Nosotros lucimos cavernarios, cavernícolas, dinosaurios, porque estamos utilizando lo que es la palabra del Señor en el seno de la iglesia, para que tú tengas una idea. Ahí adentro. Adentro de la iglesia hay personas que entienden que el hecho de nosotros usar la palabra como el mecanismo para nosotros hacer lo que estamos haciendo, como la herramienta principal, estamos totalmente desfasados y necesitamos renovarnos. ¿De qué forma la palabra de Dios nos ayuda en esta lucha? Bueno, me dice que renueva mi mente. Al renovar mi mente, como lo dice Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino renovaos vuestros pensamientos. Entonces, cuando renueva mi mente, ¿qué voy a hacer? Que yo esa palabra voy a aplicar. Cuando la aplico, que es el Espíritu Santo que me da que empodera mi voluntad, entonces ¿qué yo voy a hacer? Que voy a andar conforme a esa palabra que yo estoy siendo transformado. Pero eso va a generar, en el sistema del mundo, tú sabes qué va a generar. Claro. Va a generar situaciones con las que yo voy a tener que lidiar y luchar. ¿Y qué es lo que hace eso dentro del individuo? Expone la mentira. Cierto. No lo vamos a detallar. Destruye fortaleza. Sí, la fortaleza que son sistemas de ideología. Exactamente. Al meditar y obedecer las Escrituras renovamos nuestra mente.
que era lo que estaba diciendo. La verdad de Dios demuele las viejas formas de pensar. Patrones de conducta pecaminosos. Exactamente, y con patrones de conducta pecaminosos que se obtuvieron, porque en el principio no fue así. No fue así. Ahora bien, hay un punto muy importante, no nos queda mucho tiempo, pero yo quiero que sí lo analicemos, que fue el punto que si la palabra de Dios es tan poderosa y el cristiano sabe eso, ¿por qué muchos creyentes la ignoran? La ignoran. ¿Por qué muchos? Fue muy importante eso. Cuando yo lo vi, dije, pero ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Pero de verdad, es muy claro eso, y en efecto es así. La ignoran muchos creyentes porque en la práctica no creen en la palabra. Creen, tú le preguntas a cualquier creyente, ¿tú crees que la palabra es todopoderosa y es suficiente y es la que convierte el alma, como dice la misma palabra del Señor en Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para la conversión? Pero en la práctica no creen en la palabra. Al no creer en ella, obviamente que van a utilizar mecanismos, estrategias. Fíjate que tú ves, de hecho, la misma parábola del sembrador que estábamos estudiando en la escuela bíblica te dice a ti cuál es el resultado de la predicación tuya y mía. Claro. ¿Qué es el resultado? De que de 4, 3 van, uno a negar, otro me va a estar un poquito, se va, luego otro las cosas de este mundo lo van a ahogar, pero hay uno que sí va a recibir la palabra y ese que es el que escuchó atentamente. O sea, que me dice cuál va a ser el resultado de la predicación que tú y yo vamos a tener. Claro. Pero aún así, ¿qué tú crees que nosotros hacemos? Elaboramos estrategia, diluimos el mensaje de la palabra para hacerlo más potable y hacerlo atractivo a los corazones pecaminosos de las personas que están escuchando. Y esas personas vienen y no son verdaderamente convertidas, sino que vienen atraídas por lo que tú le has... Por un sentimiento vago. O una emoción vaga. Exactamente. Que eso sucede a menudo. Exactamente. Desconocimiento de su poder. Es decir, desconocimiento del poder de la palabra de Dios. ¿Sí no creen? Distracción del mundo. Cierto. Eso sí pasa, que era lo que estaba hablando en principio. Y Satanás está trabajando exactamente para eso, para la distracción. Y ustedes saben de dónde viene la distracción. Principalmente ahora la tecnología es el foco de la distracción. Claro. Pereza espiritual e inmadurez, lo que estuvimos hablando acerca de comer palabras sólidas, ¿no? Ya deja de estar peleando con tu hermano en la iglesia, hermano. Tú sabes que una persona creyente, el líder de la iglesia, me dijo a mí que eso me escandalizó a tal nivel. Me dijo, ¿tú sabes lo que me dijo? Que el yo leer demasiado la palabra, la Biblia, eso me insensibiliza a la manifestación del Espíritu Santo. Y yo dije, espera, yo no creo que yo escuché eso. No. Hay cosas que no. Yo no creo que yo escuché no llevan eso. Opinión. Yo no creo que lo escuché. No llevan opinión. No debiste contestar eso. Y otro punto muy importante es la falta de fe, que fue lo que me dijiste en principio. En efecto, así hay gente que no cree en la Biblia. No creen. Ellos la escuchan, la leen, pero en efecto no creen en la práctica en ese poder transformador de la Biblia. Así es. Es difícil, yo sé que es difícil, porque el individuo necesita ser transformado para creer en la palabra de Dios. Así es. Y una forma de ser transformado para creer en la palabra de Dios es también conocer la palabra de Dios. La misma palabra te va a transformar a través del Espíritu Santo. Pero esa transformación será casi, no va a ser posible si tú tienes la Biblia de lejos y solamente repites lo que escuchas. Así es. Por eso yo entiendo, y usted entiende, usted en su casa está escuchando y dice, es que yo no creo esas cosas que yo leo allí, esto y lo otro. Y mire, yo le comienzo lo primero que se despoje de todo prejuicio, y luego que le pida al Señor que cambie ese corazón de piedra y ponga ese corazón de carne, si es así en el caso del no creyente, en el caso de un creyente que todavía no. O le pídale al Señor que le dé esa hambre, ese deseo, como dice Pedro, que desead la palabra como niño recién nacido, desea la leche. La leche. Entonces, así mismo, y usted va a ver la diferencia. Sí, tiene que pedirlo, porque una de las cosas que yo entiendo que hay cosas que al individuo se le va a hacer difícil siempre. Claro. Y yo creo eso, pienso así. Una es
la oración al Señor, es decir, estar a sola con el Señor, orar al Señor, eso siempre se le va a hacer difícil al individuo, sí, claro, por el tema de la carne, que fue lo que hablaste. La lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios también será difícil, exactamente por lo que hemos estado hablando desde el principio. Otra cosa que será difícil para el individuo será hacer posible lo que Dios mandó hacer desde el principio, que es el predicar el Evangelio. También. Son cosas que van a ser difíciles. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual son parámetros demasiado grandes y Satanás no lo va a permitir. Así es. Y la única arma todopoderosa y efectiva contra la lucha en la lucha del creyente es la palabra de Dios. Y si usted no lo cree, mire los números. No mira los números de forma cristiana ni religiosa, no. Busque los números de la Biblia, físicamente hablando, en todo el sentido de la palabra. Y ya se va a dar cuenta que no hay otro libro. Así es. Como ese. Así es. Entonces, Gaba, interesantísimo, me encantó, bien. Me gustó. Sí, a mí y también. fue como relax. Exactamente, me encantó. De verdad que gracias a la gente que estuvieron ahí con nosotros con este programa, de verdad, ya se nos fue el tiempo. Sí. Así que Julio Gaba se despide de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Arturo Peguero mañana, los caballeros, con un tema tan interesante como este. Bye, bye.